Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Hoy les tengo una pregunta que quizás nunca se han hecho, pero cuya respuesta podría salvarles el alma. ¿Qué sucede cuando un santo mira directamente a los ojos del primer asesino de la historia? El 5 de agosto de 1918, el Padre Pío tuvo una visión que no fue un sueño, ni una pesadilla, sino un encuentro real en el infierno con Caín. Lo que vio fue tan aterrador que lo dejó temblando y con fiebre durante horas, pero no por el fuego ni por los demonios, sino por algo mucho más inquietante que vamos a descubrir hoy. Esta historia los va a obligar a replantearse todo lo que creen sobre la justicia de Dios y el perdón. Les pido que se queden hasta el final, porque esta visión es un mapa exacto para no perdernos, y créanme, necesitan conocer la ruta. Amigos hermanos, vamos a sumergirnos en este misterio que estremeció al santo de los estigmas hasta lo más profundo de su ser y que obligó a la Iglesia a documentar cada detalle con una precisión casi forense aquel día en el pequeño convento de San Giovanni Rotondo. Mientras las heridas de Cristo sangraban literalmente en sus manos y pies, el Padre Pío experimentó algo que lo marcó con un terror sagrado que nunca abandonaría su alma. No fue una parábola imaginaria, fue un encuentro real con él. Hermano de Abel, el hombre cuya sangre derramada clamó desde la tierra por primera vez en la historia humana. Los registros de su director espiritual documentan que el Padre Pío emergió de esta experiencia temblando violentamente con una fiebre súbita de más de 40 grados, incapaz de articular palabra durante casi 3 horas. Cuando finalmente pudo hablar, sus primeras palabras fueron estas y quedaron escritas en los archivos del convento: he visto porque algunos pecados no pueden ser perdonados, no porque Dios se niegue, sino porque el alma misma se ha vuelto incapaz de recibirlo. Durante los 50 años siguientes hasta su muerte, el Padre Pío se referiría a esta visión solo en momentos de absoluta necesidad espiritual con sus hijos de confesión más cercanos. Porque lo que vio no era simplemente el castigo de un pecador, sino la anatomía completa de cómo un alma humana se transforma en algo irredimible por su propia elección sostenida. Y esto importa muchísimo, hermanos. Porque cuando el Vaticano valida las visiones de un santo canonizado cuyo cuerpo permanece incorrupto más de 50 años después de su muerte, cuyas heridas fueron examinadas por médicos ateos que no encontraron explicación natural y cuyas bilocaciones fueron documentadas por testigos en 2 continentes simultáneamente, está señalando una credibilidad que trasciende la fe ciega. Estamos hablando de un hombre que leía los corazones de miles de penitentes con precisión inquietante. Cuando un hombre así dice que ha visto algo en el infierno, la prudencia exige que prestemos atención absoluta. La figura de Caín había fascinado al Padre Pío desde su juventud. El texto del Génesis dedica apenas 11 versículos al primer fratricidio, pero esos 11 versículos contienen el plano completo de cómo funciona el pecado mortal. Caín no era un ignorante primitivo, era un hombre que conocía a Dios directamente, que había experimentado el Edén a través de las memorias vivas de sus padres. Cuando sus ofrendas fueron rechazadas mientras las de Abel fueron aceptadas, la Biblia dice algo devastador: Caín se enfureció y andaba cabizbajo. La palabra original hebrea implica no simplemente enojo, sino un ardor consumidor, una combustión interna que elige alimentarse a sí misma. Y aquí está el detalle que el Padre Pío meditaba constantemente. Dios intervino, Dios le habló directamente a Caín antes del asesinato. Le dijo: porque estás enojado, si obras bien podrás levantar la cabeza, pero si no obras bien, el pecado está agazapado a tu puerta como una fiera que te codicia, pero tú debes dominarlo. Esta no fue una advertencia velada en parábolas, fue una intervención divina directa, cristalina, ofreciendo a Caín el mapa exacto de cómo escapar de lo que estaba por venir. Pero Caín eligió no en un arrebato ciego. La Biblia dice que Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Hubo premeditación, planificación, aislamiento de la víctima y luego la frase que hiela la sangre. Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. El verbo original implica levantarse con propósito. No hubo accidente, fue una ejecución. Y después del acto, cuando Dios preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel?, Caín no lloró arrepentido, respondió con la mentira más cínica de la historia: ¿no sé acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sarcasmo frente a Dios, desprecio disfrazado de pregunta retórica. Este es el hombre que el Padre Pío iba a encontrar, un hombre que había asesinado no por ignorancia ni debilidad, sino por un odio cultivado deliberadamente contra la evidencia divina directa. Pero lo que ocurrió después de su muerte es lo que el Padre Pío vio en aquella tarde de agosto de 1918 y superó en horror todo lo que había imaginado. El momento comenzó durante la adoración vespertina. El Padre Pío estaba arrodillado ante el Santísimo Sacramento cuando una oscuridad repentina eclipsó su visión física. Testigos presentes reportaron que los ojos del Padre Pío permanecieron abiertos pero completamente negros, sin reflejo de luz, como pozos hacia otra dimensión. Su cuerpo comenzó a temblar con sacudidas rítmicas como si resistiera una fuerza que intentaba arrastrarlo. La temperatura en el coro descendió tan dramáticamente que el aliento de los frailes se volvió visible en pleno verano, y entonces su conciencia fue
Arrancada del mundo material y sumergida en una realidad infinitamente más real, lo primero que percibió fue el olor, no el azufre de los cuentos, sino algo mucho peor, el hedor de la putrefacción moral, un aroma que identificó como la descomposición de almas humanas que habían elegido rechazar la gracia. Lo describió como el perfume invertido de la santidad. Luego vino lo visual, no llamas de fuego físico, sino algo que describió como fuego que congela, una oscuridad luminosa que permitía ver pero absorbía toda esperanza, y en medio de esa oscuridad congelada vio una figura humana. Era Caín. El Padre Pío lo reconoció con una certeza que no admitía duda. Estaba de pie, completamente inmóvil, en una postura que describió como una estatua de carne que respira pero no vive. Su cuerpo era el de un hombre en su plenitud física, pero cada centímetro de esa carne portaba una cualidad de muerte. Su piel era del color de la ceniza después de que el fuego se ha extinguido, un gris sin matiz. Sus manos colgaban a los lados permanentemente manchadas, no con sangre visible, sino con una oscuridad que emanaba de los poros mismos, como si la culpa fuera tinta indeleble. Los ojos de Caín. El Padre Pío confesó que nunca pudo olvidar esos ojos. Estaban completamente abiertos, sin pestañear jamás, pero no miraban nada externo, miraban hacia adentro con una fijación absoluta, contemplando eternamente el momento del asesinato. El Padre Pío entendió que Caín revivía el acto de matar a Abel en cada instante de su condenación, no como un recuerdo, sino como un presente eterno. El levantarse, la caminata al campo, el peso de la piedra, el impacto, la sangre, la confusión en los ojos de Abel, una y otra vez atrapado en este ciclo, forzado a presenciar eternamente lo que había elegido hacer. Pero había algo peor. Lo que hizo que el Padre Pío quisiera gritar fue descubrir que Caín era plenamente consciente de una verdad. En cada repetición sabía con claridad absoluta que en el momento que precedió al asesinato Dios le había ofrecido la salida. Podía verlo, podía oírlo. El pecado está agazapado, pero tú debes dominarlo. Y en cada repetición del ciclo infernal Caín volvía a elegir no dominarlo, no porque estuviera obligado, sino porque su voluntad se había cristalizado en una forma que rechazaba eternamente la opción divina. Su no a Dios se había vuelto tan fundamental para su identidad que incluso en el tormento su voluntad seguía pronunciando ese no. Además, el Padre Pío percibió el tormento auditivo. Caín escuchaba dos voces simultáneamente, sin interrupción. La primera era la voz de la sangre de Abel, no pidiendo venganza, sino expresando algo más devastador, una tristeza infinita por lo que pudo haber sido, por las generaciones borradas por la adoración que Abel nunca ofrecería. La segunda voz era la suya propia, repitiendo su pregunta burlona: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero en el infierno esa pregunta se había convertido en una respuesta torturante: si eras el guardián de tu hermano, y fallaste. Y con cada repetición Caín entendía más profundamente la enormidad de lo que había destruido, pero su voluntad permanecía encerrada, atrapada en la paradoja de conocer la verdad pero rechazarla simultáneamente. El Padre Pío sintió entonces algo que lo horrorizó. Más que cualquier detalle físico, percibió la temperatura emocional de Caín, y descubrió algo que llamó el gozo perverso del odio satisfecho. Había una parte de Caín que seguía prefiriendo este estado de tormento infinito a la alternativa de humillarse ante Dios y pedir perdón. Su orgullo se había fosilizado tanto que incluso el dolor eterno era preferible a admitir que había estado equivocado. Prefería el infierno como Caín rebelde que el cielo como Caín arrepentido. En ese momento de la visión, Caín pareció volverse consciente de la presencia del Padre Pío. Sus ojos se movieron y se clavaron en el fraile con una intensidad que describió como ser mirado por la ausencia misma de amor, y entonces Caín habló de mente a mente con palabras que el Padre Pío recordó hasta su último aliento: tú que todavía sangras con sus heridas, dile a los que viven que el infierno no es el castigo de Dios por nuestros pecados, es el refugio que construimos cuando preferimos nuestro odio a su amor. Él me ofreció salida. Yo elegí golpear y ahora elijo recordar ese golpe para siempre, porque admitir que estuve equivocado destruiría todo lo que soy. Este es mi reino. El Padre Pío entendió entonces la revelación completa. El tormento de Caín no era arbitrario, cada elemento era la consecuencia lógica de su decisión. Revivía el asesinato porque había hecho de ese acto el centro de su existencia. Escuchaba la sangre porque había elegido ignorar el clamor de la inocencia. Existía en aislamiento porque había destruido la relación fraterna. No había llamas literales porque el fuego del infierno es la quemadura del amor de Dios experimentado como agonía por almas que se han vuelto incompatibles con él. Lo que el Padre Pío vio destrozó para siempre ciertas ilusiones sobre el infierno. La primera es que el infierno es sobre dolor físico. La verdad es más perturbadora. El infierno es la ratificación eterna de una elección, es un alma diciéndole a Dios: prefiero esto antes que someterme a ti. La segunda ilusión es que las almas en el infierno son víctimas. Caín no era víctima de nada excepto de su propia voluntad. La tercera ilusión, y la más peligrosa, es que el infierno es para monstruos. Caín no comenzó como un monstruo, comenzó como un adorador de Dios. El camino de Caín al infierno no comenzó con el asesinato, comenzó con el cultivo deliberado de resentimiento. Cuando sus ofrendas fueron rechazadas, continuó con la elección de alimentar ese resentimiento en lugar de examinarlo. Se profundizó cuando rechazó la
Advertencia directa de Dios y culminó en el asesinato, pero para ese momento el infierno ya estaba construido en su corazón. El asesinato fue simplemente la manifestación externa de una realidad espiritual que había estado creciendo durante semanas. El Padre Pío entendió que este es el patrón que cualquier alma puede seguir: resentimiento cultivado, advertencias ignoradas, voluntad endurecida, justificación cínica y rechazo final del perdón. Hay una diferencia teológica devastadora entre Caín y otros pecadores terribles. Consideren a Pedro, quien negó a Cristo 3 veces en su momento de máxima vulnerabilidad. Objetivamente, la traición de Pedro fue monstruosa, pero Pedro lloró amargamente, permitió que su corazón fuera quebrantado por su pecado, aceptó la vergüenza de su debilidad y se dejó transformar por el arrepentimiento. Caín endureció el suyo, construyó un palacio de orgullo y se atrincheró en la autojustificación. El resultado es que Pedro está en la gloria y Caín en la oscuridad que eligió. Incluso Judas tuvo remordimiento, pero le faltó esperanza en el perdón. Con Caín no hay debate, su falta total de remordimiento indica una voluntad que eligió ese camino hasta el final. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy en pleno siglo XXI? La visión del Padre Pío fue dada como una advertencia quirúrgica sobre cómo las almas se pierden, y el mensaje central es este: te conviertes en Caín no en el momento del gran pecado, sino en los 1000 momentos pequeños donde eliges alimentar el resentimiento. Ignorar la conciencia, endurecer el corazón y justificar la maldad. Traicionamos a Cristo cuando elegimos el resentimiento cultivado en lugar de la humildad. Caín no investigó porque sus ofrendas fueron rechazadas, simplemente decidió que era injusto. Nosotros hacemos lo mismo cuando algo no sale como queremos y nos enfurecemos con Dios. Traicionamos a Cristo cuando elegimos la autojustificación en lugar de la confesión honesta. Cuando somos confrontados, cuando Dios le preguntó a Caín por qué estaba enojado ofreciéndole orientación, Caín permaneció en silencio rumiando. Nosotros hacemos lo mismo cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y respondemos con racionalizaciones en lugar de decir tienes razón, estoy equivocado, necesito cambiar. Traicionamos a Cristo cuando elegimos el aislamiento estratégico de nuestros pecados. Caín dijo vamos al campo, un lugar sin testigos. Nosotros construimos nuestros propios campos donde podemos actuar sin restricción. El anonimato de Internet, el secreto de una aventura, las decisiones financieras que nadie supervisa, cualquier área que mantenemos fuera del alcance de Dios y de la comunidad. Traicionamos a Cristo cuando elegimos el cinismo burlón en lugar de la vulnerabilidad honesta. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es el ancestro de todas nuestras respuestas defensivas. No es mi problema, cada quien es responsable de sí mismo, no soy su terapeuta. Cada una de estas respuestas es un rechazo de la interconexión fundamental que debe caracterizar a la familia humana. Y finalmente traicionamos a Cristo cuando elegimos proteger nuestra autoimagen en lugar de aceptar la humillación del arrepentimiento verdadero. Este es el corazón del asunto. Caín en el infierno todavía prefiere ser Caín el rebelde antes que Caín el arrepentido, porque arrepentirse requeriría admitir que toda su narrativa sobre sí mismo está equivocada. Nosotros hacemos versiones menores de esto cada vez que preferimos tener razón antes que ser reconciliados, cada vez que el miedo a la vergüenza nos impide confesar lo que hemos hecho. La diferencia entre un alma que se salva y una que se pierde a menudo no es la gravedad del pecado, sino la respuesta cuando se nos confronta con ese pecado. Aquí es donde necesitan escuchar algo crítico que el Padre Pío enseñó incansablemente. Hay una diferencia absoluta entre la voz de convicción que viene de Dios y la voz de condenación que viene del infierno. La voz de Dios cuando te confronta con tu pecado siempre incluye un camino de salida. Siempre ofrece esperanza junto con el diagnóstico. Duele, pero es el dolor del cirujano que corta para curar. La voz del infierno, por el contrario, te dice que es demasiado tarde, que has ido demasiado lejos, que Dios no podría perdonarte y te empuja hacia la desesperación. Si después de escuchar sobre Caín te sientes abrumado pensando quizás ya soy como él, entonces reconoce que ese mismo miedo es evidencia de que no lo eres. A Caín no le importaba estar perdido. El hecho de que a ti te preocupe indica que tu corazón todavía puede ser tocado por Dios, y mientras esa capacidad exista el perdón está disponible. No importa que tan lejos haya sido el arrepentimiento genuino borra todo eso. El Padre Pío pasó 50 años en el confesionario escuchando los pecados más oscuros y su mensaje era siempre el mismo: todavía hay tiempo, todavía puedes elegir diferente. La diferencia no es que tan grave es tu pecado, sino si estás dispuesto a dejarlo quebrantar tu corazón en lugar de endurecer tu voluntad. Él tenía una oración que hacía rezar a penitentes con pecados arraigados y quiero que la escuchen bien. Señor Jesús, dame el don de preferir tu verdad sobre mi comodidad, tu juicio sobre mi autoimagen, tu amor sobre mi orgullo. Quiebra lo que debas quebrar, humíllame como deba ser humillado, destruye en mí lo que se opone a ti sin importar cuánto duela, porque prefiero el dolor que conduce a la vida antes que la comodidad que conduce a la muerte. Esta es una oración peligrosa porque Dios la responderá, pero es la única que construye un puente sobre el abismo. La verdadera diferencia entre salvación y condenación, según el Padre Pío, se reduce a una pregunta simple: ¿estoy dispuesto a ser transformado o insisto en permanecer como soy?
Caín insistió en permanecer. Pedro aceptó ser transformado. Tú y yo enfrentamos esa elección 100 veces al día en formas pequeñas cada vez que eliges humildad sobre defensividad, confesión sobre racionalización, sumisión sobre reinterpretación. Fortaleces tu capacidad de arrepentimiento. El Padre Pío dio instrucciones concretas basadas en esta visión. Primero, identifica dónde estás cultivando resentimiento contra Dios o contra otros. Esa es tu ofrenda de Caín, nómbralo específicamente. Segundo, lleva ese resentimiento a confesión, dile al sacerdote estoy enojado con Dios porque, y exprésalo. Tercero, pide el don de aceptar lo que Dios ha permitido en tu vida sin comprenderlo completamente. Cuarto, identifica dónde estás llevando tus pecados al campo donde estás aislando situaciones de la rendición de cuentas y tráelas de vuelta a la comunidad. Quinto, examina dónde usas el cinismo o el sarcasmo para defenderte de la verdad y practica respuestas de humildad como tienes razón, no lo había pensado. Y sexto, practica la humillación voluntaria, admite cuando estás equivocado, discúlpate sin justificarte. Esto construye músculo espiritual, pero quizás lo más crucial que enseñó es esto: nunca permitas que la vergüenza te separe de Dios. La vergüenza es la trampa final que mantiene a Caín en el infierno. Él prefiere el tormento antes que la humillación de admitir su error. Tu orgullo te susurrará que es demasiado vergonzoso confesar tu pecado, que la gente te vería diferente, pero son mentiras del infierno. Dios ya lo sabe y enterrar el pecado solo deja que crezca en la oscuridad. Entonces escúchame bien, quien quiera que sea, si hay algo en tu vida que has mantenido oculto de Dios, algún pecado racionalizado, algún resentimiento cultivado, te digo con la autoridad de un santo que vio el infierno, todavía hay tiempo. La misma gracia fluye hacia ti ahora, pero requiere que hagas lo que Caín no hizo, requiere que bajes tu piedra, que admitas tu culpa, que aceptes la vergüenza y busques perdón. El remedio inmediato que el Padre Pío sugirió es simple pero poderoso. Reza ahora mismo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi pecador. Eso es todo, sin explicaciones, solo el reconocimiento desnudo de que necesitas misericordia. Y luego, dentro de las próximas 24 horas, ve a confesión. No esperes, porque cada hora que esperas es otra hora en que tu corazón se endurece y te vuelves más como Caín y menos como Pedro. Recuerda la imagen que vio el Padre Pío: Caín en la oscuridad congelada, sabiendo que una sola palabra de arrepentimiento genuino cambiaría todo, pero su identidad está tan fusionada con su rebelión que pronunciar esa palabra destruiría su falso yo. Entonces elige el tormento porque rendirse se siente como aniquilación, y tienen razón, es la aniquilación del yo construido sobre el orgullo, pero esa muerte conduce a la resurrección. Si esta historia te ha inquietado, ese es el punto. Debe hacerte examinar tu vida y preguntarte dónde has empezado a caminar en el camino de Caín, y debe impulsarte a la acción concreta. Confesión, restitución, transformación. La información está frente a ti, la gracia está disponible, el tiempo corre. Que eliges ahora? Si esta historia ha resonado contigo, si has sentido la convicción del Espíritu Santo, te pido 3 cosas. Primero, no te quedes esto para ti, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Segundo, suscríbete al canal para seguir explorando estas realidades espirituales que no podemos ver con los ojos físicos. Y tercero, el desafío más importante, dentro de las próximas 24 horas, identifica en qué área de tu vida te pareces más a Caín, donde estás cultivando resentimiento o justificando el pecado, y llévalo a confesión. No esperes a sentirte listo. Hazlo mientras tu corazón todavía puede responder a la gracia. No permitas que te suceda lo que vio el Padre Pío, creer que siempre habrá tiempo hasta que un día descubres que tu capacidad de arrepentimiento ha desaparecido. Haz el giro ahora, porque todavía hay esperanza, todavía hay misericordia, pero solo si la eliges. Deja tu like si aceptas el reto y mira el siguiente vídeo que aparece en pantalla para seguir fortaleciendo tu fe.